He estado pensando mucho en lo que viví aquella noche hace un par de años. Nunca tuve la oportunidad de procesarlo. Creo que cuando pasas por algo traumático o inusual, lo compartimentas tanto que llega a un punto en el que se siente como si le hubiera pasado a otra persona. Así es como se siente para mí. En ese entonces vivía en un suburbio cerca de Pittsburgh. Me las arreglaba para salir adelante, pero con márgenes muy ajustados, y la idea de tener una casa propia parecía en el mejor de los casos un sueño. Llevaba 2 años saliendo con una chica, buscando el momento perfecto para proponerle matrimonio, pero simplemente no encontraba el lugar ni el momento adecuado. Pero mi suerte estaba a punto de cambiar. Me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Sería jefe de turno en una gran planta química en un par de semanas. Pero aún mejor, recibí un correo sobre algo que podría ser el momento y lugar perfecto para finalmente proponerle matrimonio. Estaba suscrito a un boletín de noticias de una cantante y compositora que tanto mi novia como yo disfrutábamos. Lo primero que nos había unido fue la música. Había una campaña promocional donde se haría un lanzamiento anticipado de boletos para una próxima gira, y a los primeros 30 en la fila se les ofrecían pases para conocerla entre bastidores. No podía imaginar un mejor lugar para pedirle matrimonio. Tal vez incluso pudiera hacerlo sobre el escenario si pedía permiso. Pero tenía que ser una sorpresa, así que no le dije nada. Inventé una excusa sobre ir a visitar a mi hermano y empaqué un equipo de campamento para hacer fila con tiempo de sobra. El boletín recomendaba estar al menos 24 horas antes del lanzamiento de los boletos. Por favor, tengan paciencia y comprensión, decía el correo, y por favor esperen en la fila. Salí temprano el sábado por la mañana. Lo habían organizado como una especie de tienda emergente. Iba a tener todo tipo de mercancía, y para el día de apertura habría mucha gente llegando por boletos normales. Pero yo sería uno de esos 30 que obtendrían los buenos, pasara lo que pasara. Llegar fue algo incómodo. Habían cerrado 3 caminos por mantenimiento, así que tuve que zigzaguear entre conos y esperar a que pasara el tráfico en el carril contrario. Había un complejo de departamentos cerca, pero estaba cubierto con lonas para fumigación. Un par de tiendas cercanas estaban cerradas por inspecciones sanitarias. En general, era mala suerte, y no habría muchas comodidades, pero llevaba todo mi equipo: audiolibros, algunas series y una silla de jardín con un espacio para una sombrilla. Podía quedarme ahí días si era necesario. Como en la mayoría de los eventos emergentes, no había un gran letrero, y el local estaba cerrado con persianas metálicas al frente. Lo único que mostraba que ese era el lugar era un pequeño cartel discreto al costado de la puerta que decía: «Llegaste». El boletín había mencionado ese cartel. Todo estaba diseñado para que el lanzamiento se sintiera exclusivo. Llegué unas 23 horas antes y se me cayó el alma al piso. Ya había gente formada. Por suerte, solo conté 27, pero por un momento estuve a punto de rendirme. Me fui al final de la fila, conté 2 o 3 veces más y suspiré aliviado. Mientras nadie se colara, estaba dentro. Así que armé mi silla, le puse la sombrilla y empecé la primera temporada de Monk. Después de unas horas, la fila había crecido a unas 50 personas antes de que empezara a ralentizarse. Tal vez los que estaban atrás esperaban que alguien de los primeros se fuera, o tal vez esperaban que hubiera boletos extra. El correo mencionaba que tal vez habría algunos boletos adicionales, pero no estaba garantizado. Pero yo seguía en el rango, así que no me preocupaba mucho. No era un mal lugar para quedarse.
El edificio estaba orientado en dirección contraria al sol, y no había tráfico cerca por todas las obras. Creo que las cuadrillas se habían ido por el fin de semana, porque casi no había ruido de maquinaria. No escuché ni un solo martillo neumático ni mezcladora de cemento, solo el ambiente de la ciudad y el murmullo de la gente en la fila. Hubo un pequeño alboroto al frente. Una mujer se levantó y empezó a hablar con la gente. Era imposible no verla. Llevaba una camiseta de banda verde neón y el cabello teñido de azul. Podías verla desde lejos. Iba fila por fila preguntando si alguien tenía antihistamínicos, pastillas para la alergia. Estaba teniendo algún tipo de reacción. Resultó que nadie tenía, así que tuvo que irse a buscar una farmacia. Había una a un par de cuadras, y el tipo que estaba junto a ella le prometió que le guardaría su lugar. Así que se fue caminando, agradeciendo a todos por ser tan comprensivos. La cosa es que nunca volvió. Horas después, su lugar seguía vacío. Para la hora de la cena, me puse a platicar con el tipo que estaba al lado mío. Había llegado justo después de mí, así que todavía estaba entre los primeros 30. Se llamaba Rodney y tenía ese tipo de cuerpo flaco como de metalero. Los brazos los tenía llenos de tatuajes y los pantalones con cierres que puedes convertir en shorts. No parecía su tipo de concierto. «Voy a sorprender a mi chica», sonrió Rodney. «Le encanta esta música». «A la mía también. Creo que voy a pedirle matrimonio». «¡Oh, felicidades! Me encanta escuchar eso». Me ofreció una Coca-Cola y la acepté. Él no se había preparado tan bien como yo, así que le presté una tablet para que viera unas series mientras yo escuchaba mi audiolibro. Compartimos algunas historias, unos snacks y nos agregamos en redes. Me comí un burrito frío para cenar y me tomé una siesta. Rodney estuvo un rato hablando por teléfono con un amigo. Los que estaban delante de mí hablaban entre ellos y solo alcancé a escuchar partes. Estaban discutiendo si había 30 boletos en total o si eran 30 personas a las que les daban boletos, pero podían llevar más. ¿Era solo un boleto por persona? Porque si todos en la fila querían 2 o más, ya sería más de 60 en total. El correo no lo había especificado, así que estaban algo preocupados. Yo no tenía idea, pero no valía la pena discutir. Lo sabríamos al día siguiente. Un tipo que estaba unas posiciones más adelante tuvo que salir de la fila. Iba a encontrarse con un amigo que le traería unas cosas, así que pidió que le guardaran su lugar un momento. Serían solo un par de minutos. Lo vi desaparecer por la esquina, haciendo ese trotecito rápido como de «tengo prisa», ese que hace la gente educada. Pasaron un par de minutos, luego media hora, después 1 hora completa, y seguía sin regresar. «¿No es raro eso?», le dije a Rodney. «2 personas han salido a buscar algo y ninguna volvió». «Sí, es raro, pero hay gente que solo dice eso como una excusa para irse. Es vergonzoso decir que estás aburrido, ¿sabes?». «Supongo, pero igual se me hace raro». «Trabajo en un hospital. Soy anestesiólogo. Sé cómo se ve la gente cuando se quiebra bajo presión. Siempre se van con una excusa conveniente». «¿Seguro que es eso?». «No, pero no tengo otra explicación». «Está bien». Cuando el sol se ocultó por el horizonte, los sonidos de la ciudad bajaron hasta convertirse en un murmullo. Los autos dieron paso a personas paseando a sus perros, y en ese vecindario en particular había muchos. Algunas personas más se salieron de la fila y se fueron, sin regresar. Seguíamos siendo más de 40, pero creo que algunos se echaron para atrás cuando cayó la noche. Un par de faroles de una calle cercana proyectaban sombras largas sobre el pavimento.
Estaba echándome una siesta cuando Rodney me dio un codazo. Se le notaba confundido. Algunos de allá atrás dicen que estamos en la fila equivocada, que van a abrir una tienda de marca, no a vender boletos. Ay no, me estás jodiendo, ¿verdad? No puede ser. Un tipo que estaba 3 puestos más adelante de mí volteó. Esto no es una apertura de tienda, es para una firma de autógrafos. Eso desató un murmullo general. De repente, toda la fila estaba hablando. Había mucha confusión sobre qué estábamos haciendo ahí realmente. Muchos decían estar ahí por boletos, pero para artistas diferentes. Algunos pensaban que era por la inauguración de una tienda, otros para una firma de autógrafos o una dinámica de regalos. Se comenzaron a pasar teléfonos para comparar los correos electrónicos. Todos los correos venían de cuentas distintas, lo suficientemente oficiales como para no acabar en la bandeja de spam. Todos anunciaban cosas diferentes, pero todos terminaban con la misma línea. Por favor, sé paciente y comprensivo. Y por favor, espera en la fila. Se volvió evidente que nadie tenía la menor idea de qué era realmente ese evento. Algunas personas se levantaron y se fueron. Finalmente, el tipo que estaba al frente de la fila salió. No me voy a quedar aquí por una estafa. Me voy a mi casa. Ustedes también deberían hacerlo, dijo. Un par más empacaron sus cosas, pero no sabían si irse o no. Yo también estaba indeciso, pero mientras veía a ese primer hombre dar la vuelta en la esquina, pensé que debía haber algún tipo de malentendido. Tal vez había varios eventos al mismo tiempo. Entonces escuchamos su voz. Sonaba sorprendido y un poco molesto. ¿Qué es esto? Luego gritó. Un grito que helaba la sangre, capaz de dejarte sordo. Todo quedó en silencio. Todos nos mirábamos, buscando una respuesta. Me levanté de mi silla para ver mejor, pero Rodney me puso la mano en el brazo. Espera, no vayas. Tenemos que llamar a alguien. Él estuvo de acuerdo, pero vimos que otras personas ya estaban llamando a emergencias. El hombre al frente de la fila nunca regresó. Una persona más atrás también llamó. Unos cuantos fueron caminando por la calle para ver si todo estaba bien, pero ellos tampoco regresaron. Unos 20 minutos después llegó una patrulla. 2 oficiales se acercaron y comenzaron a hacer preguntas. Todos decían lo mismo. Un hombre se había alejado y se escuchó como si algo le hubiera pasado. Los oficiales revisaron la calle y al regresar se encogieron de hombros. Aquí no hay nada. ¿Están seguros de que no solo le gritó a un amigo? Eso provocó que muchos levantaran la voz. Pero, ¿qué podíamos decir? No era ilegal irse de una fila y no volver. No había sangre ni señales de lucha. Tal vez no habíamos escuchado lo que creíamos. Pero algunos comenzaron a mencionar los correos electrónicos que nos habían llegado. Todo parecía una trampa. Eso sí provocó una respuesta por parte de los policías. No, es real. Nos informaron que habría gente esperando por algún tipo de evento. Aunque no tenían idea de qué tipo de evento se trataba. Y aunque la tuvieran, no podían revelarlo. Todo lo había organizado una promotora de eventos, contratada por alguien más. En resumen, no podían hacer nada más que desearnos suerte y seguir su camino. Al irse, los vimos reunirse con alguien que paseaba a su perro al final de la calle. Se dieron la mano, miraron hacia nosotros y luego siguieron por caminos distintos. Rodney y yo decidimos mantenernos despiertos. Haríamos turnos para dormir, por si alguien intentaba robarnos algo. Yo tomé el primer turno. Para entonces, la fila se había reducido a unas 30 personas. Muchas se habían ido por la incertidumbre,
Y claro, ninguno de ellos volvió. No escuché nada más, pero se sentía en el ambiente esa sensación creciente de que había algo peligroso en alejarse de la fila. Escuchaba a algunas personas hablar sobre eso, hasta que una mujer más atrás se hartó. Había estado callada por un rato, escuchando cómo la ignoraban. ¡No es para tanto! Miren, voy a dar una vuelta alrededor del edificio. Voy a dejar mi bolsa aquí, ¿ven? Así que saben que voy a volver. ¿Está bien? Tal vez estaba cansada o frustrada. Quizás solo quería demostrar que todo era una exageración. Salió de la fila y dio la vuelta a la esquina con un bufido. Por el tamaño del edificio, no debía tardar más que un par de minutos caminando a paso rápido. Pero a medida que esos minutos se volvieron media hora, quedó claro que no iba a regresar. Había dejado todas sus pertenencias, así que estaba claro que no se había ido por voluntad propia. Nadie dejaría atrás su identificación, sus tarjetas o su celular así como así. Algunos comenzaron a hablar de irse en grupo. Otros pensaban en llamar por teléfono mientras caminaban, para mantenerse comunicados. Pero nadie quería arriesgarse. No sabíamos qué estaba pasando, y nadie quería poner el cuerpo en la línea. Así que esperamos, especulamos, murmuramos ideas entre nosotros. ¿Sería tráfico de personas? ¿Algo de pandillas? ¿O todo esto era un gran malentendido? Desperté a Rodney alrededor de la medianoche y me recosté en la silla. Le conté sobre la mujer que dejó sus cosas atrás y noté cómo algo se le oscureció en la cara. Estábamos en una situación muy extraña. O estábamos completamente a salvo o en un peligro terrible. ¿Cuál de las dos era? ¿Qué tenía más sentido? Dormí inquieto. No soñé, solo pensaba. Me despertaba por las razones más tontas. Un coche con música fuerte a unas calles de distancia, un perro ladrando, alguien tirando muchas botellas de vidrio, solo ruidos comunes de ciudad. Rodney estaba recargado contra la pared, masticando regaliz. Cuando notó que lo miraba, señaló la calle. Siguen pasando por ahí. ¿Quién? No sé, un tipo con un perro. Cada 30 minutos más o menos. ¿El mismo tipo? No estoy seguro. Tal vez. Nos quedamos viendo la calle, y justo como él dijo, un hombre con un perro pasó. Llevaba un abrigo largo y una gorra. El perro era uno de los grandes, tal vez un San Bernardo o alguna raza de perro pastor. Cada 30 minutos. No creo que esté paseando a su perro. ¿Entonces qué está haciendo? Rodney negó con la cabeza y se metió otro pedazo de regaliz a la boca. Patrullando. Era ya de madrugada cuando la policía regresó. Los mismos dos oficiales de antes caminaron por la fila con un suspiro audible. ¿Alguien volvió a llamar? ¿Qué pasa ahora? Un joven se levantó y señaló la bolsa que la mujer había dejado atrás. Los policías la recogieron, revisaron el contenido y prometieron llevarla a la estación. Ya por irse, el joven les pidió si podían escoltarlo a su auto. Aceptaron. Antes de irse, miró hacia nosotros, levantando su celular. Una mujer con la que había estado sentada hizo lo mismo. Voy a quedarme en llamada hasta que llegue a casa. Les iré avisando. Parecía que todo iba bien, pero justo cuando dieron vuelta a la esquina al final de la calle, noté que uno de los policías miró hacia la izquierda y levantó la mano, como si saludara a alguien que estaba fuera de nuestra vista. Todos miramos a la mujer con el teléfono. Estaba encorvada, abrazando el aparato con ambas manos, escuchando por unos auriculares inalámbricos.
Decía algo de vez en cuando como un suave: «Sí, todavía estoy aquí. ¿Estás bien?» Luego, tras un par de minutos, abrió los ojos de par en par. ¿Hola? ¿Dan? ¿Dan, estás ahí?» No hubo respuesta. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas y su mano empezó a temblar. Él había prometido mantenerse en línea. Algo debió haber salido mal. Nos están cazando. Alguien nos está cazando uno por uno. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo? Piénsalo. Toda esta cuadra está prácticamente cerrada. Obras viales, mantenimiento, fumigación, renovaciones. Solo estamos aquí nosotros. ¿Pero por qué nosotros? ¿Por qué ahora? No lo sé, debe haber una razón. Para ese momento, todos estábamos despiertos. Intentamos averiguar si teníamos algo en común. Todos nos veíamos distintos, teníamos diferentes edades. Estábamos allí por distintas razones y vivíamos en diferentes partes de la ciudad. No había nada obvio que nos uniera. «Dan trabaja en una planta embotelladora», agregó la mujer del teléfono. «Yo estoy en ventas». Otros se unieron. Uno era el piloto de avión, otro era el guardaespaldas, un bombero, un traductor. Todas personas muy distintas con trabajos muy distintos. Y sin embargo, teníamos una cosa en común. Todos teníamos acceso a algo. Rodney tenía acceso a prácticamente cualquier cosa en el hospital. La mujer de ventas trataba con clientes privados e influyentes. El bombero decidía quién tenía qué turno y quién respondía a qué llamada. El traductor podía oír información privilegiada. Yo no era distinto. Estaba a punto de convertirme en jefe de turno en la planta. Podía decidir qué se producía, quién lo hacía y cuándo. ¿Eso es? ¿Para eso estamos aquí? Pero ¿cuál es el punto de eliminarnos? Esto solo nos afecta a nosotros. El hombre paseando a su perro volvió a pasar frente a nosotros, pero ahora parecía que se había ralentizado. Mientras Rodney hablaba, lo vi detenerse al final de la calle. Nos observaba fijamente, y su perro también. Alrededor de las 3 a.m., un grupo entero se levantó desde el fondo de la fila. La idea era clara. Iban a huir de ahí. Otros protestaron, diciendo que podían llamar a más gente para que viniera a ayudar. «Si todos llamamos a alguien, podemos formar una multitud», gritó un hombre. «Podemos irnos juntos y estaremos bien». «No, hay que dispersarnos», dijo otra persona. «Tomamos rutas distintas y vamos rápido. Algunos lograremos salir». Rodney se levantó también, pero su voz se perdió en el bullicio. Las cosas se calentaron rápido. La gente comenzó a empujarse. Se apuntaban con el dedo, se gritaban frases una y otra vez. La discusión se volvió un caos. «Hay al menos 8 personas patrullando», intentó decir Rodney. «Las he contado. Son al menos 8. ¡Al menos 8! Pero nadie escuchaba. Y cuando los empujones se volvieron carrera, un grupo del final se dispersó y corrió hacia la oscuridad. Rodney se dejó caer de nuevo contra la pared, respirando agitado. Todos contuvimos la respiración, escuchando. Se oían pasos corriendo por diferentes callejones. Todo empezó con un estruendo, como si alguien se hubiera estrellado contra un contenedor de basura. Luego, un par de pasos se detuvieron. No mucho después, otro par también. Y desde una esquina lejana se oyó un ladrido fuerte con gruñido. «No, no, no, no», suplicó alguien.
No hubo gritos, no hubo disparos. Todos los sonidos simplemente cesaron y nadie volvió. Un tipo desde el fondo de la fila les gritó, pero no obtuvo respuesta. Ya éramos menos de 20 personas. Algunos llamaban a casa, otros intentaban comunicarse con la policía, pero no iban a volver una tercera vez. Uno llamó un taxi, pero no encontró dónde estacionar, así que tuvo que parar en una calle adyacente, a la que no podíamos llegar. También había una mujer con un tatuaje en la cara que pidió un teléfono prestado. Rodney se lo dio. Voy a llamar a mis muchachos. Ya verán, estoy harta. Hizo una llamada, gritándole a alguien durante varios minutos. Cuando finalmente pareció que la persona del otro lado entendía lo grave de la situación, Rodney recuperó su celular. Como 20 minutos después, 6 hombres con aspecto cansado bajaron por la calle. Vi el contorno de fundas de pistola bajo sus chaquetas baratas. ¡Nos vamos!, gritó la mujer tatuada. Si quieren venir, háganlo. Un par de personas se levantaron. Miré a Rodney, pero él negó con la cabeza. Como quieran, nosotros nos largamos. Los vimos alejarse y dar vuelta en la esquina. Escuchamos cómo encendían un auto y lo ponían en marcha. Había música a todo volumen, con un bajo retumbante. Parecía que estaban por irse cuando escuchamos un ladrido. Pero no fue solo eso. Fue más bien un gruñido como tos. Luego un disparo. Luego otro. El sonido rebotó por las paredes, resonando en la ciudad. Vi que algunas luces se encendían en edificios lejanos. Y luego todo volvió a quedarse en silencio. Nadie quiso ir a mirar. Algunos empezaron a gritarle a las casas cercanas, esperando que alguien abriera una ventana y nos mirara. Nadie lo hizo. La vila ya era un caos total. Gente empacando y desempacando, caminando de un lado a otro, esperando que se presentara una oportunidad. Yo tampoco estaba tranquilo, pero trataba de mantener la calma. Rodney ayudaba mucho. Era mucho más calculador de lo que pensé al conocerlo. Contaba a los que pasaban, medía a los perros, escuchaba sonidos que se repetían. Mi mente estaba agotada, pero mi corazón mantenía mis ojos abiertos y alerta. Hay algo que no entiendo. ¿Hay una hora establecida? ¿A qué te refieres? Nos dijeron una hora en la que esto abriría. Si solo van a mantenernos aquí hasta cazarnos a todos, ¿por qué darnos un punto final? Debe haber una razón. Algún motivo para este lugar específico y esta hora. ¿Y qué pasa cuando abra? Nos miramos. Fuera lo que fuera que estuviera ocurriendo, no podía haber nada bueno allá adentro. Rodney propuso la idea de forzar la entrada del edificio frente al cual estábamos. Algunas personas aceptaron, pero las rejas del frente estaban cerradas con candado y la entrada del personal estaba en la parte trasera del edificio. Eso reavivó todas las discusiones anteriores. Llama por ayuda, moverse en grupo, huir como locos. Intentamos doblar una barra metálica para hacer una especie de palanca, pero no funcionó. El lugar estaba sellado y no teníamos nada para romperlo. No pudimos hacerlo. Algunos pensaron en juntar chaquetas para hacer una especie de cuerda para poder jalar de vuelta a quien saliera, si era necesario. El problema era que nadie quería ser voluntario. Nada pasa hasta que desaparecemos de la vista. Mientras estemos a la vista no pasa nada. Así que alguien puede ir hasta el final de la calle,
mirar la esquina y volver», dijo alguien. Tuvimos un voluntario, un tipo grande de unos 40 años. Ignoró nuestras advertencias, agarró su mochila y se fue al final de la calle. Podíamos verlo todo el tiempo mientras nos gritaba: ¡Hay un coche aquí! ¡La puerta está abierta! ¡No hay nadie! ¿Ves algo más?, le gritó Rodney. ¡Nada! ¡Ni un alma!, respondió. Se dio vuelta para regresar cuando se detuvo. Miró hacia un lado. Había una pizca de duda en su rostro. Rodney se miró y luego volvió a mirar al hombre. «Creo que la patrulla viene de vuelta. En cualquier momento». De repente, el hombre empezó a correr hacia nosotros. Cuando llegó, 3 de nosotros se levantaron para atraparlo y frenarlo. Jadeaba como si estuviera a punto de desmayarse. Miramos hacia la calle, donde un tipo paseando a su perro se había detenido para observarnos. «Esto no es un perro. No sé qué es, pero no es un perro». Por unos segundos, todos nos quedamos mirando al desconocido. Realmente había algo raro en ese perro. Sus patas traseras tenían una forma curiosa y sus ojos brillaban de una manera que no había notado antes, casi azulados. Un par más se quebrarían en la siguiente hora. Uno simplemente corrió calle abajo. Otro intentó irse, pero fue retenido por los demás. Algunos intentaron llamar a gente para que los escoltara hasta sus autos, pero no resultó. Uno incluso empezó a marcar a la policía una y otra vez, gritándole al operador que si estaban tan molestos con él, eran libres de venir a arrestarlo cuando quisieran. Al amanecer, quedábamos menos de 20 personas en la fila. Eran como las 6 a.m. cuando vi a alguien caminando por la calle. Una mujer con el cabello teñido de azul y una camiseta verde neón de una banda. Le di un codazo a Rodney. La reconocimos. Había sido la primera en irse, la que fue por sus pastillas para la alergia. «Mira, volvió». «¿Estás seguro? ¿Seguro que es ella?» «Es segurísimo. Misma ropa y todo». Nos saludó con la mano. Sonreía y caminaba con energía, como si hubiera dormido toda la noche. En comparación, el resto de nosotros éramos un desastre. «Escuché que hubo problemas. Seguro fue un malentendido», dijo. ¿Qué pasó? «No pasó nada. Las pastillas me dieron sueño, así que me fui a casa. Solo vine a recoger mis cosas y ver qué pasó». No me lo creí, y por la cara de Rodney, él tampoco. Algunos no parecían tan convencidos, pero otros relajaron un poco los hombros. A pesar de mis dudas, logró que muchas personas se pusieran de pie. Tal vez de verdad querían creer que todo había sido un gran malentendido. Y sí, era convincente. Después de todo, ella había regresado, pero quizá era algún tipo de infiltrada. O tal vez solo alguien que se parecía mucho a ella. Aproximadamente la mitad de los que quedaban se unieron a ella. Se fueron juntos, despidiéndose del resto de nosotros con un gesto cansado. Algunos rompieron en llanto. Hubo una mujer cuyo rostro se me quedó grabado para siempre. Estaba completamente fuera de sí, temblando como una hoja seca en el viento. «Tengo miedo, ¿ok? Tengo miedo. No entiendo qué está pasando. Solo quiero irme a casa», gritó. La tranquilizaron, la abrazaron y la tomaron de la mano. Y poco a poco, todos se alejaron por la calle, y ninguno regresó. Una hora después, quedábamos menos de 10.
Rodney negó con la cabeza mientras miraba de un lado a otro. No hay patrullas. Ya pasaron 2 veces y no vinieron. ¿Crees que podamos irnos? No, algo no cuadra. Negó de nuevo con la cabeza mientras mirábamos hacia la calle, solo para ver a alguien acercándose. Era una de las personas que habían salido a pasear su perro, pero esta vez no solo pasaba de largo, se detuvo al final de la calle. Un par más se unieron, bloqueando las otras salidas. Uno por uno, se agacharon y soltaron a sus perros. Miré a Rodney. Por primera vez, lo vi asustado. Podía ver su pecho subiendo y bajando con respiraciones cortas, claustrofóbicas. Nos estaban rodeando. Nos tienen rodeados. Son más que nosotros. ¿Y qué carajos hacemos? Le susurré de vuelta. Se puso de pie y yo lo seguí. Los demás también empezaban a notar lo que pasaba, pero al comenzar a separarnos, vimos cómo los que se acercaban se movían para interceptarnos. Y entonces empezaron los ladridos. Jamás olvidaré el momento en que los perros salieron de entre las sombras de los edificios. Se veían completamente negros en la penumbra, pero seguían igual de negros incluso bajo la luz del día. Tenían una piel negra, brillante como de tinta. Sus patas traseras parecían de ave, y todo su cuerpo se encorvaba en 4 patas. Eran más humanoides de lo que imaginé, y al acercarse, se estiraban. El más pequeño, completamente erguido, medía al menos 2 metros. Uno de ellos me miró con una sonrisa de tiburón, rascando el pavimento como un perro ansioso, con unas garras largas y puntiagudas. Volteé a ver a Rodney por última vez, y en una fracción de segundo, todo se desató. Alguien echó a correr, solo para ser derribado. Uno de los perros le mordió el cuello con un chasquido espantoso. Otro tipo intentó trepar por un poste de luz, esperando alcanzar la ventana de un edificio cercano. 2 criaturas más derribaron el poste de un tirón, haciéndolo caer de cabeza al suelo. Nos estaban cazando uno por uno, matándonos, alimentándose de nosotros. Algunos lograron gritar pidiendo ayuda, pero las criaturas iban primero tras quien hiciera ruido. El hombre de unos 40 años, que había salido a la calle antes, fue arrojado de cara al pavimento, y esos dientes afilados se le incrustaron en la nuca. Tenía la boca salada, mientras olores a muerte y carne caliente me subían por la nariz. No teníamos oportunidad. Había al menos 12 de esas cosas, y sabían lo que hacían. Rodney y yo nos quedamos pegados a la pared, tratando de hacernos lo más pequeños posible. Pude ver bien a algunos de los paseadores. Unos eran completamente desconocidos, pero a otros los reconocí de antes. Habían estado en la fila igual que Rodney y yo. Tal vez eran infiltrados, o algo más. Las criaturas devoraban. Uno de los cuidadores se acercó al edificio cerrado y lo abrió, justo cuando una de esas cosas se plantó frente a nosotros. Nos observó junto a una criatura que se acomodó a su lado, gruñendo, babeando, hambrienta, lista para lanzarse. El hombre se ajustó los lentes bajo su gorra sin distintivos. ¿Queda algún incubador?, gritó. El edificio se abrió. Desde mi ángulo, pegado a la pared, no podía ver qué había dentro. ¡Todos listos! ¡Ya los tenemos!, respondió alguien. El hombre frente a nosotros tendría unos 30 años, barba bien cuidada, lentes cuadrados.
No podía haberlo distinguido entre una multitud. Miró a la criatura oscura y se ajustó la gorra sin decir nada más. ¿Cuál quieres? ¿Con cuál soñaste? Sentí algo a mi derecha. Rodney me tomó de la mano. No porque tuviéramos un plan o fuéramos a escapar. Solo estaba asustado y cuando uno tiene miedo, solo quiere tomar la mano de alguien. Así que tomó la mía. La criatura nos examinó. Un destello azul brilló en sus ojos profundos. Buscamos las palabras adecuadas, alguna súplica, algún monólogo brillante de último momento, algo que apelara a su humanidad, a su compasión. Pero el tipo de lentes no se movió ni un milímetro. Era como si estuviera eligiendo fruta en el supermercado. Y con eso, la criatura gruñó. Ya había decidido. Saltó sobre Rodney. Le sostuve la mano todo el tiempo que pude. No miré. Recuerdo la sensación de gritar, pero no el sonido. Mi garganta se desgarró. Los músculos en la mano de Rodney se tensaron y luego cayeron sin fuerza. El hombre con lentes se acercó, calmando a la criatura. Ya. Está bien. Sueña bonito. Come. Huesos crujiendo, tendones rompiéndose, carne y el olor del hierro caliente. Cerré los ojos tan fuerte que me dolió el cráneo. Había ruido por todas partes. No oía casi nada por encima de mi propio corazón. Mordidas, desgarramientos, entrelazados con conversaciones casuales. ¿Trajiste las cápsulas?, preguntó alguien. No hace falta. Vamos a quemar. ¿Estás seguro? Todo despejado. Tenemos a un bombero. Alcé la vista. Algunas criaturas comenzaron a cambiar mientras comían. Su piel se aclaraba. Algunas se hacían más pequeñas, más redondas. Escuché cómo caían sus garras al suelo. Se oían huesos chasqueando al enderezarse sus piernas. Y entonces el hombre con lentes me aplaudió. ¡Hey! Puedes irte. ¿Qué? Puedes irte. Ya terminamos. Me levanté del suelo y me limpié los ojos. Algunas personas me miraban y noté que no estaban del todo convencidas. Algunos estaban armados. Reconocí a una mujer con un tatuaje en la cara. ¿Me están dejando ir? ¡Claro! Ya tenemos toda la camada. No te necesitamos. No pueden matar gente y seguir como si nada. No pueden hacer eso. Se encogió de hombros como si le hubiera preguntado la hora. Retrocedí y nadie me siguió. Miré a la criatura que devoraba a Rodney y noté que empezaba a parecerse a él. Su cara, sus brazos delgados. Y todo el tiempo, el hombre de los lentes lo acariciaba y lo calmaba como a un perro. Los demás empezaban a prender fuego al edificio, con gasolina y un periódico enrollado. Solo vi un instante del interior. Fragmentos negros parecidos a roca cubrían el suelo. Formaciones orgánicas pegadas a las paredes en grupos de 3 a 6. Cuando notó que no me iba, el hombre sacó una pistola y me la mostró. No me apuntó, solo me la mostró. «Vete», dijo, y mientras el fuego se levantaba, doblé la esquina. No regresé. Volví a casa llorando. Recuerdo romperme en el pasillo, tratando de contarle todo a mi novia de golpe. Le hablé de los boletos,
de los planes que tenía, de la gente que conocí, de los perros, de los cuidadores, todo. Intenté mostrarle las redes sociales de Rodney y al hacerlo, noté que estaba publicando algo. Mi corazón se detuvo. Larga noche, decía el post. Solo era una selfie publicada 10 minutos antes. Se veía bien, saludable incluso, pero tenía un leve tinte azul en los ojos que antes no estaba ahí. Nadie desapareció esa noche. Todos volvieron eventualmente. Y según lo que he leído, no ha habido más incidentes. Todo sigue como si nada. Entonces, ¿a quién puedo llamar? ¿Qué puedo decir? No puedes reportar que alguien desapareció y no a la vez a la policía. Incluso le mandé un mensaje a Rodney y me respondió como si nada. Solo me fui a casa. Estoy bien. Deberíamos vernos pronto. No he aceptado y no creo poder hacerlo. Ni siquiera sé qué pensar. Como a una semana después de todo eso, recibí una tarjeta, una de disculpas, con un girasol azul y triste en la portada. Dentro había una nota escrita a mano. Perdón por las molestias. Venía con 2 boletos para el concierto. Pases directo al backstage. Terminé yendo. Le propuse matrimonio. Creo que reconocí a un par de personas entre la multitud, pero no estoy seguro. Ahora, años después, todo parece una pesadilla. No puedo señalar nada y decir, mira, eso sí pasó. No hay testigos y ante la ley no se ha cometido ningún crimen. Pero yo sé lo que viví esa noche, y eso me va a acompañar para siempre. Sé que fue violento y enfermo y horrible. Pero ese correo me pidió que esperara con paciencia, y quizá eso fue lo que me salvó la vida al final. Quizá aún estoy esperando, pero ¿esperando qué? Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta por